Hola, buen día. Buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo de charlas que denominamos Reflexología y Pandemia, porque nació en una época donde queríamos llevarles a todos ustedes un poco de información sobre bioseguridad, sobre el COVID, cómo era que actuaba en el organismo, sobre las problemáticas en las enfermedades psiquiátricas y la problemática en nosotros del sueño, y hoy sobre las emociones en cuarentena. Pero como tuvo tanto éxito, gracias a todos ustedes que están ahí presentes siempre, hemos decidido agrandar este ciclo con 4 charlas más. Estas charlas van a ver que vamos a tener una charla sobre mindfulness, vamos a tener una charla sobre medicina integrativa y cómo el papel que tiene la reflexología en ese campo, y vamos a tener una charla más de el estrés oxidativo y cómo es influenciado por el COVID. Hoy contamos con la presencia del licenciado Darío Gori. Bienvenido, Darío, ¿cómo estás? Gracias, Mavi, muy bien, un gusto estar acá. Darío es nuestro profesor en psicología en la unidad de MTC Contención Emocional. Como ustedes saben, Contención Emocional pertenece a Medicina Interna de la UBA, la cuarta cátedra, donde nosotros realizamos una capacitación para poder integrarnos como reflexólogos en instituciones de salud, y Darío nos brinda los talleres donde aprendemos a empatizar con los pacientes y a conocer emocionalmente los diferentes aspectos dependiendo de la enfermedad. Hoy Darío nos va a hablar de esto de emociones en cuarentena, qué pasa con las emociones en cuarentena. Así que les pido por favor, y por favor se los pido que no pase como la charla pasada, cierren los micrófonos, ¿sí? Si ustedes dejan los micrófonos abiertos, yo hoy soy anfitriona de esta reunión, así que voy a cerrarlos y Darío, solo vos sacate el micrófono. Si no cerramos los micrófonos, no podemos escuchar correctamente la charla. Y eso hace que la persona, el profesional que está dando la charla, se pierda o pierda el hilo de lo que está diciendo. Es muy incómodo, porque los ruidos, se forman ruidos molestos que se acoplan. Así que bueno, Darío, te desmuteo a vos solito, los demás quedamos todos muteados. Podemos comenzar. Bueno, muy bien, gracias. Qué honor poder hablar entre tantas mujeres que no lo pueden hacer, ¿no? Perdón, un saludo muy grande a todas las compañeras, a muchas las conozco. Bueno, arranco, voy rápido, ¿sí? Voy muy rápido, así que bueno, les voy a pedir un poquito de atención. Y voy a ir muy rápido porque tenemos 25 minutos aproximadamente nada más para lo que es el cuerpo de la charla. ¿Conocen las mamushkas, las muñecas rusas? Sí. Vieron que las mamushkas están integradas una dentro de la otra, y todas conservan la misma forma, justamente para poder integrarse una dentro de otra. Para la charla de hoy respecto a las emociones, tenía que hacer algún tipo de recorte, o varios, porque no se puede hablar generalmente de algo en muy poco tiempo. Entonces, viendo lo que encontramos en los medios, lo que encontramos en la televisión, lo que podemos encontrar en las redes inclusive, me pareció que es interesante, que es original, hacer otro enfoque que guarda relación con algo que está sucediendo en estos días, que ver con lo personal, con el mundo íntimo. Dicho esto, de otro modo, que influye considerablemente en nuestras emociones. Freud, el padre del psicoanálisis, ustedes saben que yo tengo una pertenencia teórica en psicoanálisis, decía que toda psicología es psicología social, ¿sí? O sea, que no hipertrofiaba
el elemento individual a costa del contexto social. Decía que el contexto social se hace texto en la subjetividad del individuo. Y esto es lo que pasa en la pandemia, y esto es lo que pasa con el coronavirus y con la tan famosa cuarentena. En principio, un primer recorte, quiero hacer una aclaración, que es a quién va dirigido esta charla, ¿no? Para que nosotros podamos pensar dónde estamos ubicados en el escenario de la pandemia, ¿no? En principio, el escenario de la pandemia fundamental es AMBA, ¿sí? AMBA, Ciudad de Buenos Aires, con los cordones de la provincia de Buenos Aires, está compuesta por 41 municipios de Buenos Aires, más 40 municipios más, y concentra 1/3 de la población total del país, ¿sí? Ahora bien, la charla está dirigida, fíjense a dónde voy a apuntar, como ustedes los que me conocen, armando la charla como una especie de rompecabezas, no en una forma lineal, ¿sí? Pero que al final la idea es que se arme. Decía, entonces, que voy a hablar para un tipo de gente, que sería, espero que estamos incluidos, las personas que tenemos una cama calentita para dormir, que tenemos la suerte de tener al menos 2, 3 comidas al día, que tenemos elementos para hacerle frente al frío, que tenemos un servicio más o menos adecuado de salud. Ahora, nosotros muchas veces caemos en el error de pensar conscientemente, o sea, en lo cotidiano, cuando actuamos en automático, que somos la norma. ¿Qué quiere decir? Que podemos ser el promedio del ciudadano de esta zona donde la pandemia se concentra, ¿sí? La lucha contra la pandemia, la proliferación del virus, necesariamente siempre se va a dar en este escenario. Digamos, nos tocó ahora a nosotros. Si antes Dios atendía en Buenos Aires, bueno, hoy la cuestión se invirtió y nosotros tenemos la parte más difícil de la pandemia. Y la vamos a tener, ¿sí? Entonces, decía que podemos pensar que somos parte de un promedio, del ciudadano promedio. Sin embargo, no. Somos una pobre, en un país más precisamente empobrecido. Entonces, no es que tenemos miles de personas indigentes, tenemos miles de villas miseria, de bolsones de pobreza, de asentamiento, con miles de personas indigentes dentro. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que somos una franca minoría de la comunidad que le va a hacer frente a la pandemia. Quería decirles entonces un segundo recorte, que ya les anticipé. Voy a ir desde lo social a lo individual, ¿sí? ¿Y por qué toco lo social? Y me parece que está muy en boga en estos momentos. Porque generalmente los países que hacían frente a una guerra y que tienen una historia y una experiencia en esto, reforzaron en la experiencia su tejido social y de comunidad. Y nosotros el tejido social, el lazo social y de comunidad, la pandemia nos encuentra con un lazo social profundamente deteriorado. O sea, deteriorado respecto del otro. El otro puede ser mi vecino, que antes era muy... pedirle una taza de azúcar o de aceite porque se me había acabado, y ahora deja de ser tan normal, menos simbólico. Entonces, estamos en una sociedad donde digo que se ha roto la comunidad, que se ha roto el lazo social, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna pregunta, Mavi? No, todo bien por ahora. Pero, ¿sabes Bueno. qué? Acá espera que me están haciendo una pregunta. Me dicen, ¿qué es esto del lazo social roto? Bien, bueno. Como les dije, voy a ir muy rápido, voy a hacer un recorte. Si bien esto ha sido estudiado por muchos autores, yo voy a hacer el recorte que pueda y que a mí me parece que es interesante para que se entienda la cuestión. Me voy a referir a los últimos 40 años. Digamos, cuando yo era chico todavía funcionábamos al sistema del capitalismo fordista. Todavía teníamos personas que entraban en una empresa y se jubilaban en esa misma empresa, que le entregaban la medalla de 25 años de permanencia,
Entonces, en ese sentido, había una pertenencia ya a la empresa, había una forma distinta de vivir, que era propiciada justamente por el enclave socioeconómico, el capitalismo fordista, que en principio cuando yo era joven tenía el pelo largo, no porque no hubiesen peluquerías, porque estuviesen cerradas, sino porque era la moda, y nosotros, como todos jóvenes rebeldes, teníamos consignas en contra del capitalismo, ¿no? En realidad hoy puedo decir que al capitalismo fordista lo estaría extrañando en un punto. ¿Por qué? Porque el capitalismo fordista funciona más o menos así. Ford, fabricante de autos, estaba interesado que sus propios empleados consumiesen su producto, que los empleados que trabajaban en la fábrica pudiesen comprar el auto que estaban produciendo. Para eso necesitaban la presencia de un Estado benefactor que se hiciese cargo de la educación y de la salud pública. En función de la existencia de ese Estado benefactor en nuestro país, está la existencia de este esquema de salud del cual nosotros somos parte, y del esquema de educación pública, donde también algunos de nosotros somos parte, lo personal en la UBA, que acaba de ser posicionada en estos últimos días como la primera universidad de Iberoamérica. ¿Sí? Ese sistema de educación y ese sistema de salud es producto de ese capitalismo fordista, participación del Estado, apoyando el bienestar y la salud, entonces permitía que el privado y el proletariado tuviesen una comunicación que permitía que los que fabricaban un producto, en este caso los autos, pudiesen consumirlo. Ese sistema cambió en lo que entendemos por neoliberalismo. ¿En qué cambió? Cambió básicamente en un modelo que Hugo Pipitone, que es un economista italiano, lo menciona como toyotismo, oponiendo al fordismo. ¿Qué es el toyotismo? Es fabricar las partes ensambladas de un auto en distintos países, en los países donde más mano de obra barata existe, y armarlos en un solo país. Esto quiere decir que, básicamente, que a diferencia de Ford, a Toyota no le interesa el bienestar de los empleados, y no le interesa que sus empleados consuman el producto que fabrica. ¿Por qué? Porque el mundo cambió con el neoliberalismo, hay enormes bolsones de riqueza, o mejor dicho, enormes bolsones de pobreza y muchos menos bolsones de riqueza. Se impulsa el éxito individual, se empuja hacia el éxito individual, además del consumo a un cierto hedonismo, y con ese sálvese con quien pueda, con ese consumo individual, se genera una ruptura del concepto de comunidad a favor de una hipertrofia del concepto de individuo, de sujeto. O sea, que el éxito se entiende en términos de éxito personal. Y el éxito personal, entendido desde el neoliberalismo, está asociado con lo que es el darwinismo social y lo que se llama ahora la meritocracia, que es partir del concepto que cada uno triunfa o fracasa en función de sus propias habilidades. O sea, que este concepto del darwinismo social, que es una deformación del darwinismo, al cual adhiero totalmente al darwinismo, sostendría la ilusión de que la gente que está viviendo en una villa tiene las mismas oportunidades que nosotros que tuvimos la suerte de nacer en un hogar que tiene otro tipo de posibilidades para que nos desarrollemos. Sin necesidad de hablar, ninguno de nosotros creo que somos millonarios, ni nada por eso, pero sí, ya al estar aquí nos habla que hemos tenido acceso a posibilidades. ¿Y por qué digo Villa Miseria? Ahora se llama barrio carenciado. Porque en realidad, para hablar de un barrio carenciado, tendríamos que pensar en un mínimo proceso de urbanización. En la mayoría de los asentamientos y de las villas que hay en el conurbano, esta urbanización no existe. Entonces, para esta gente pasar la cuarentena, que tanto en los medios se habla y pareciera que nos afecta a todos muy gravemente, yo creo que no es justamente a todos por igual.
pareciera que a esta gente le es mucho más difícil afrontar la cuarentena. Nosotros tenemos la posibilidad, como dije, de afrontar la cuarentena en una época donde al menos tenemos la seguridad que los alimentos lleguen a nuestra casa o que nosotros los consigamos muy cerca, que las necesidades básicas estén satisfechas o cubiertas. La mayoría de la gente, la norma en el escenario que tenemos es que justamente que pase lo contrario. Ahora, ¿en qué nos afectaría esto a nosotros? ¿Sí? La ruptura del concepto de comunidad. Comunidad refiere a algo común, a alguien que tiene algo en común conmigo, a un par, a un semejante. Y por el otro lado hablaba de la exacerbación del concepto de individualismo. Lo interesante que tiene esta pandemia, que nos hace muchísimo más débiles en la medida que la enfrentamos individualmente. La pandemia nos requiere, y esto es muy interesante porque, digamos, pone el dedo justamente en la llaga del sistema social, requiere que nosotros nos cuidemos entre nosotros mismos, que tengamos una responsabilidad de cuidarnos nosotros, pero fundamentalmente la estrategia está en el cuidado del otro, independientemente de las normas que nos puedan dar los gobiernos o las autoridades. ¿Por qué la estrategia de cuidado está en el otro? Por ejemplo, pensemos en la existencia del barbijo. El otro día iba por la calle, me causaba mucha gracia, porque yo iba con el barbijo puesto y pasaba una persona que se aleja, porque vieron que hay una desconfianza, hay una especie de paranoia respecto del otro cuando uno sale a la calle. Y se aleja con temor de mí, y esa persona no tenía puesto el barbijo. Lo interesante, y ustedes deben saber, lo que el barbijo es un elemento de protección hacia el otro. El barbijo a mí no me protege, eso está comprobado, señor. Protege al otro. Ya las culturas orientales usaban el barbijo y lo usan para la simple gripe, ¿no? Como forma de que esa gripe, que ese resfrío, no se expanda al semejante cuando iban en el subte. Entonces, esto es un juego muy interesante, donde la enfermedad, la virus, se encara en cuanto a combate con defensa al otro. Pero curiosamente lo que carecemos es de una conciencia del otro como semejante. Fíjense que muchos hacen la analogía del coronavirus como una guerra, ¿no? Nosotros tuvimos una sola guerra, que es la guerra de Malvinas. Duró 7 semanas, duró alrededor de 80 días, 70 y pico. Más o menos lo mismo en el punto donde nosotros estamos ahora. Tuvo 650 muertos, menos de los que nosotros llevamos contabilizados ahora. Pero ¿qué ocurría en la guerra de las Malvinas, donde el gobierno era un gobierno militar? Hábilmente, por una estrategia política, utilizó el conflicto y hizo una fuerte propaganda de cohesión comunitaria. Entonces, en ese momento, el pueblo argentino olvidó que hacía una semana había sido reprimido en Plaza de Mayo y tuvo una fuerte concentración comunitaria. Los medios de comunicación, de los cuales nos tenemos que preservar, tener la capacidad de filtrar, de defendernos, porque si no, son un factor de angustia, justamente no están cumpliendo esta función. En realidad actúan a favor de intereses sectoriales y no a favor de cuidarnos y de ser un factor de cohesión comunitaria y de cuidarnos de la angustia. No solo eso, la fomentan. Entonces, una estrategia para el manejo de las emociones, la primera que menciono en este contexto social, es tener la capacidad consciente de tener un filtro respecto de lo que vemos y escuchamos, y tener la capacidad de elección, de ir en búsqueda de la calidad de lo que vemos y escuchamos. Porque eso a nivel consciente muchas veces no parece, pero en realidad sí se filtra en nuestro estado de ánimo y en la angustia. Voy a tener que ir más rápido todavía. Quería hablar de otra de las patas de esta charla, que era más a nivel singular, ¿sí?, de la comunicación. Nosotros los psicólogos estamos teniendo mucho trabajo ahora, y la verdad que hemos estudiado mucho, algunos muchísimo, somos muy eruditos, sabemos un montón de cosas, somos casi mágicos, superhéroes. ¿Y en qué consiste nuestra principal herramienta? Algo muy sencillo, muy chiquito.
Nosotros tenemos la magia de escuchar. ¿Qué es escuchar? Estar para el otro, albergar el discurso del otro. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Y por qué nosotros todavía seguimos vigentes, sobre todo en la rama teórica del psicoanálisis? Porque se ha perdido algo del orden de la escucha. Y la escucha alberga al otro. Esto pensémoslo desde nuestra casa, abriéndose al tejido social. La verdad que perdimos la capacidad socialmente de escuchar. Vamos a tomar un café y en realidad no estamos prestando atención al discurso del otro. Estamos prestando atención cuando hay una ansia, cuando hay un silencio para poder insertar nuestro propio discurso, que lo veníamos pensando mientras escuchábamos al otro. Entonces, los psicoanalistas tenemos esa cuestión tan sofisticada como quedarnos callados y estar precisamente escuchando al otro, pero escuchando de verdad, haciendo silencio y cobijando al otro. Esto es fundamental, el hecho de hablar para alguien y ser escuchado por alguien. Tan fundamental es que también tiene que ver con la ansiedad y la angustia, y que si nosotros descuidamos eso, vamos a pasar muy mal el periodo de pandemia. La mayoría de ustedes debe haber visto la película Náufrago, ¿no? ¿No es cierto? Con Tom Hanks, ¿recuerdan? ¿Sí? Sí. ¿Recuerdan la pelotita? Wilson, ¿no? Pobre Wilson. Es muy interesante porque... Exacto. Es muy interesante, ¿por qué? Porque náufrago es la metáfora de por sí, ¿no? Por definición del aislamiento. Ahora se habla mucho de estar aislado. ¿Qué más aislado puede estar un ser humano que en una isla? La verdad que etimológicamente es el término aislado. El personaje de Tom Hanks está aislado, pero el problema del aislamiento de él no es el problema del aislamiento físico, es un aislamiento de estar solo respecto de un otro. Cuestión que nos puede pasar a nosotros, aún estando conviviendo con gente. Podemos sentirnos solos aún estando conviviendo con gente. Entonces, ni siquiera tiene que ver con las personas que realmente están solas. Nos puede pasar a todos. Tan importante era esto, y el personaje de Tom Hanks se da cuenta con una inteligencia, creo que casi genética, ¿no? casi innata, que busca un partener para poder hablar, para poder dirigir su discurso. Alguien que en la escena quede en función de escuchante, y que pueda hacer justamente lo que decía, lazo social con él. Wilson es la manera que el personaje de náufrago encuentra para no volverse loco y además para controlar la angustia y la ansiedad en niveles manejables. Y cuando Wilson se pierde en el mar, el personaje no se le pierde una pelota de fútbol con pelos, se le pierde un otro, ¿no? Un ser, alguien que me viene a complementar. Por eso la enorme desesperación de Tom Hanks cuando esa pelota con pelos se pierde. ¿Sí? Lo mismo pasa en y va a pasar, sobre todo porque estamos entrando, hay que decirlo, en el periodo más álgido de la pandemia, lejos todavía de salir. Lo mismo nos va a pasar a nosotros si nos quedamos aislados. Hay muchas formas de quedarse aislados, ¿no? Por ejemplo, la incapacidad de pedir ayuda. O la contracara, que es la incapacidad de ayudar a los demás. Tanto cuando yo pido ayuda y me comunico con alguien, como cuando yo ayudo a un otro y me comunico con ese otro, en ambas circunstancias me estoy ayudando yo. Y también estoy elaborando una estrategia para controlar mi angustia. Hay un cuento que tiene que ver con alguien que está congelándose en la nieve. Una persona, un adulto que está congelándose en la nieve. Está pensando que se va a morir. Está sumamente angustiado, ¿no? Porque sabe que se va a morir congelado en poco tiempo. Y en un momento ve, metros abajo, un chico, un niño, que le está ocurriendo lo mismo. Está atascado en la nieve y está congelado. Entonces, el problema de esa persona deja de ser que él está congelado. Y ahora el nuevo problema es cómo salvar al niño. Esa persona automáticamente deja de pensar en sí, en su angustia, para pensar en el otro. Eso automáticamente funciona como control de la angustia. Entonces, si nosotros no encontramos un otro que nos albergue, que nos escuche,
realmente no se escucha, esto no es tan común, o no encontramos un otro al cual podamos albergar y escucharlo, vamos a tener impedido ese lazo social y nos vamos a sentir solos aunque estemos rodeados con mucha gente. Las dos estrategias fundamentales que yo les quería comentar. ¿Por qué? Porque las estrategias más del orden conductista, de lo que hay que hacer con el sueño, con ordenar los horarios, con etcétera, están, creo que trabajadas. Es más, yo tengo un trabajo que sacó estos días la Facultad de Psicología, y cuando termine la charla se lo paso por WhatsApp a Mavi, y las que quieran se lo pueden pedir. Pero de esto está hablado, de lo que tiene este trabajo, y más o menos tenemos conciencia. Lo que no tenemos conciencia, y sí tenemos que estar avivados, si se permite el término, en esta cuestión, es que los discursos no son inocentes. Cuando nosotros prendemos la televisión y escuchamos algo, sepamos pensar de quién viene, con qué intereses se presenta. Esto lo ese fuiste vos, Darí. No, este soy yo, pero para... No nos matás, Darí. ¿Sabes para qué? Por el tiempo que te dije que te... ¿Cuánto tiempo tenía? Tal cual. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicas? Si alguien quiere hacer una pregunta, saca el micrófono, ¿sí? Discúlpame, antes de una pregunta quería decir una cosa más. Tenemos que tener la capacidad de distinguir entre la pandemia y la cuarentena. La pandemia es la amenaza de muerte, es la enfermedad, es el problema. La cuarentena hoy es el único tratamiento posible. Últimamente, en estos últimos días, pareciera que la cuarentena es una enfermedad en sí misma. Y no nos olvidemos que es, por ahora, la única solución que tenemos. En términos de comunidad, uno podría decir, en términos de individualidad, que cada cual puede hacer lo que quiera. Pero en términos de comunidad, seguimos interdependiendo en esta situación unos de otros. Y no confundir esta cuarentena, porque la cuarentena, ya les digo, es una solución. Entonces tenemos tres términos. La amenaza pandémica, la cuarentena como tratamiento, y lo que está apareciendo ahora que son las intenciones políticas que pueden fomentarnos y disparar nuestra angustia. Sepamos filtrar y cuidar nuestra propia salud. ¿Sí? Ahora sí, discúlpame, Mavi. Bueno, yo creo que de resumen que de todo esto, lo que tenemos que tener en cuenta es filtrar información. Yo ya hace un tiempo que era como que me afectaba mucho el escuchar noticias de todos los países, de todas estas cosas, entonces es como que filtré la tele. Otra cosa es la comunicación. Yo creo que hay una gran diferencia, por ejemplo, con otras tipo de pandemias o situaciones similares que tuvimos, como por ejemplo cuando fue la gripe A, que por ahí o no estábamos informados o no teníamos medios de comunicación. Hoy en día la comunicación la tenemos en todos lados. Realmente hasta con el WhatsApp podemos hablar con 6 personas al mismo tiempo y verles la cara, no solamente hablar. Así que está en nosotros cuánto queremos comunicarnos y cuánto no. Por eso es que nos pareció bien esto de seguir con un poco de estas charlas para comunicarnos, aunque sea un ratito, de temas diversos, como lo hacíamos en el hospital, cosa que extraño muchísimo. Una de las grandes cosas que me está costando lo que es el trabajo es la relación con el paciente. Uno tenía una relación vivencial con el paciente, ahora es un poco alejada de todo eso. Más allá de si hacemos o no hacemos reflexología, era el contacto, el encontrarse y decirle al paciente, ¿cómo estás, Juancito? Y ahora Juancito no lo veo más, porque en el hospital no tienen Zoom ni nada por el estilo. A Juancito no lo vi más, no sé con qué me voy a encontrar, no sé cómo prepararme para encontrarme con todo eso, que quizás sea pronto o quizás no. Así que bueno, una de las cosas que me pareció también adecuado para todo esto
uno se encuentra en un encierro permanente, porque por más que estás en tu casa, que puedes hacer las compras, que puedes esto, no puedes hacer lo que querés, tenés que hacer lo que está pautado. Y en realidad, el argentino mucho no le gusta hacer lo que está pautado. Entonces, a veces te decís... Hay un criterio, disculpa, sí. Hay un criterio equivocado, que es que la libertad es hacer lo que se quiere. Y la libertad es la plasticidad de hacer con una realidad, en este caso no deseada, hacer lo posible. Eso es la libertad. Claro, pero tenemos libertinaje nosotros, nos gusta el libertinaje. Un poco así. Me parecen cuasi caprichosas. Yo entiendo que sea muy importante correr y la actividad física. Yo mismo soy un deportista, vos lo sabés, hago muchísimo deporte y todo. Pero si tenemos la capacidad de tener la infraestructura para quedarnos en casa y cuidarnos, es tan angustiante, y tenemos la necesidad de salir a correr como en manada. Todos juntos, todos tenemos que salir, sí. Cuando hay gente en barrios carenciados que están necesariamente hacinados porque en un mismo ambiente tienen que vivir 5 personas. Entonces, es tan grande la angustia, la verdad que no lo entiendo. Ana Frank transcurrió su adolescencia encerrada. Y uno toma el diario de Ana Frank y ve que todos los periodos de la adolescencia ella los cumple, los transcurre, aún estando encerrada. Nosotros en esta cultura del individualismo y del empuje a la felicidad, creemos que tenemos que no podemos postergar nuestros deseos. No tenemos esa capacidad de postergación. No, aparte terminamos actuando como niños. Es un tiempo... podemos obtener la consecuencia. Yo creo que es un tiempo para encontrar otras herramientas que antes siempre postergábamos porque no teníamos tiempo. Antes decíamos, no me tomo 5 minutitos para conocerme porque no tengo tiempo, porque tengo que hacer esto, aquello, el otro. Y bueno, y hay muchas herramientas que podemos utilizar sin atosigarnos, sin llenarnos de cosas. Y una de ellas que me pareció muy adecuada, porque sabemos la palabrita, pero no sabemos de qué se trata, y una de las cosas que tampoco hacemos los profesionales de salud o los que trabajamos con los pacientes es cuidarnos a nosotros. Entonces, por eso quiero presentarles a Denise. Denise, si abrís el micrófono, por favor. Denise es psicóloga y está formada en medicina integrativa y en mindfulness. Y ella nos va a enseñar un poco de esas herramientas la próxima reunión, saber de qué se trata el mindfulness y esas herramientas para nosotros, porque es el momento de encontrarnos con nosotros, porque eso nos va a dar fuerzas para después, cuando volvamos, atender mejor a todos nuestros pacientes. Así que, Denise, si abrís el micrófono, por lo menos te saludamos, no importa que griten los chicos, que griten todos. Te quiero agradecer. Con Denise íbamos a hacer un proyecto en la cuarta este año con los pacientes, queríamos empezar con esto del mindfulness para los pacientes, y bueno, quedó como biodanza también, quedó como truncado este proyecto por la pandemia. Pero el año que viene seguramente vamos a volver a arrancar con todo esto. Así que, mindfulness, ¿no es cierto, Denise? Gracias, Mavi, sí, por la invitación. Darío, súper interesante, y estaba pensando en qué puntos podría haber en común o no. Y bueno, hay muchos siendo psicóloga también, pero quizás me dediqué más a ver este tipo de prácticas cuerpo-mente. Y la idea de transmitir el viernes que viene es desde las neurociencias, que es esto de la atención plena, para qué nos podría servir, cuál es el fundamento y la evidencia científica, y también desmistificar un poco, ¿no? Porque ahora también hay mindfulness para todo, como dice siempre Darío, hay que tener el filtro y siempre la capacidad de ver y de evaluar. Entonces, la idea es presentar qué es, las bases científicas, la neurociencia, qué beneficios tiene para nosotros como profesionales de la salud, o si en este Zoom no son todos profesionales como personas, por qué estaría bueno empezar un poquito la práctica, por qué la cuarentena propicia esto de estar para adentro y quizás teniendo más tiempo empezar a indagar en otro tipo de prácticas cuerpo-mente, ¿no? Y por otro lado, ¿qué no es? ¿No? ¿Qué no es? Porque tampoco es
es una panacea, pero sí es un recurso, como dice Mavi, en esta intención de qué podemos sumar a esta canasta de recursos internos y cómo hacernos más, quizás como más integrados, ¿no? Y tampoco es para todos, entonces, bueno, la idea del viernes que viene es contarles un poquito de qué se trata. Así que gracias por la invitación y espero que se sumen. No, al contrario, Denise, gracias a vos. Gracias, Darío, y sí, creo que este es un tiempo de encontrarnos y de realmente generar nuevas herramientas, conocer estas herramientas dentro de la medicina integrativa, porque hay un concepto muy extraño, o un concepto que no entienden qué es la medicina integrativa, que es esto de trabajar los profesionales de salud en forma conjunta y cada uno con su herramienta para brindársela a un paciente que la necesita. Pero tenemos que saber muchas herramientas para poder recomendárselas, no por ahí para practicarlas todas juntas, sino para yo poderle decir al paciente cuando me vuelva a reencontrar con vos, mira, te encuentro de tal forma, ¿por qué no vas y haces un poco de mindfulness? ¿O por qué no haces esto o el otro? Pero tengo que saber de qué se trata. Así que eso es parte de aumentar nuestro abanico de posibilidades de conocimiento, y los espero la próxima reunión, y creo que el doctor Yermoli estaba por ahí. ¿Está por ahí, profesor? Buen día a todos. Muchas gracias, Darío, muchas gracias, Denise. Sí, Buen día, estoy acá. profesor. Estoy acá y acompañado, y me gustó mucho, Darío, tu presentación, tu reflexión y tus interesantes metáforas que vienen muy bien, esto del náufrago también, del toyotismo, realmente muy interesante. Y se me ocurrió el paradigma cuando se cambian también los cambios estos. El reloj era suizo hasta que aparecieron los japoneses, ¿no? Pero todo, en definitiva, todo suma. Y qué interesante, Mavi, poder realizar esta actividad en estos tiempos de pandemia, que adscribo a todo lo que dijo Darío sobre el cuidado, y creo que estas presentaciones tuyas vienen muy bien, Mavi, para estos tiempos, para no aislarnos y para poder cuidar. Muchas gracias y un cariño para todos, a la distancia. No, gracias a usted, profesor, sobre todo porque eso es contención emocional. Cuando el profesor le puso ese nombre, contención emocional, que a mí mucho no me gustaba porque era muy largo, muy ambiguo, después entendí de qué se trataba. Contenernos emocionalmente es lo que nos permite seguir adelante en todo, en cualquier camino de la vida. Hoy nos tocó contenernos emocionalmente en cuarentena. Otros días nos toca contenernos emocionalmente en la enfermedad, y otros días en la problemática económica, en la problemática social y en un montón de aspectos, pero siempre hay una palabra en común: contención emocional. Y eso es lo que una cátedra de medicina permitió que hiciésemos, un espacio donde nos podemos contener emocionalmente. Así que si alguno quiere una charla especial, por ejemplo, está interesado, con solo escribirnos a Reflexología Clínica Integrativa diciendo: me gustaría que tocasen tal tema, me gustaría que abordasen tal problemática, con gusto trataremos de buscar un profesional que esté dispuesto a dar una charla Zoom para todos nosotros. Un beso enorme, los contengo virtualmente, emocionalmente, y la próxima va a ser con Denise. Bueno, va a ser con Denise. Gracias, Darío. Te extraño un montón, Darío. ¿Quién me contiene? Así que bueno, y Denise, te vemos el próximo viernes. Los contengo a todos en este abrazo virtual. Cariños. Gracias. Muchas gracias por todo. Muchas maravilloso. Muy bien.